Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 5, clase 83. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Secuencia visual de la gloria del Cordero inmolado. Tras ser consolado por uno de los ancianos, Juan vuelve a mirar y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos hay un Cordero como inmolado. Continúa usando la conjunción y para darle más énfasis a la situación que se está presentando. Ante la mirada de Juan, se produce una secuencia visual que termina con la imagen de un cordero como inmolado, que simboliza el glorioso proceso de la obra del Señor Jesús cuando vino a la tierra. Lo primero que hay que destacar en esta visualización es que fue enviado al mundo por el que está sentado en el trono del universo para redimir a la humanidad. Esto se relaciona con el soplo de vida que Dios sopló en el cuerpo de los humanos. Un aliento de vida eterno que se le brindó a los hombres junto con el libre albedrío, para que Dios disfrutara de su creación a través de cada uno de ellos. Sin embargo, debido al pecado cometido por Adán, el aliento se transformó en muerte. Adán desobedeció el mandato de Dios y terminó siendo engañado por la serpiente, una de las manifestaciones de Lucifer, después de que éste se rebelara contra su creador y provocara que la esencia del mal se activara en el universo. A continuación, aparecen los 4 seres vivientes que revelan la extraordinaria labor que realizó Jesús cuando vino al mundo para adquirir la personalidad de quien está sentado en el trono, la que escogió para presentarse ante su creación y manifestar así su triunfo en los 4 gobiernos que complementan el reino de los cielos. Cada uno de los 4 seres vivientes representa una parte de la personalidad de Jesús y uno de los 4 gobiernos que identifican el reino de los cielos, y cada una de estas particularidades está detallada en los 4 evangelios. Mateo escribe sobre Jesús como rey y del gobierno religioso, representado con el ser viviente semejante a un león. Marcos habla del Señor como el siervo fiel y del gobierno militar, reflejado en el ser viviente semejante a un becerro. Lucas escribe sobre Jesús como el hombre íntegro y del gobierno corpóreo y financiero, identificado con el ser viviente con rostro de hombre. Y Juan escribe sobre Jesús como el Hijo de Dios y del gobierno político, representado con el ser viviente semejante a un águila volando. Los 4 seres angelicales. Estos 4 seres angelicales representan en su totalidad el esfuerzo que realizó Jesús para adquirir la personalidad de su Padre Celestial. Sus meditaciones sobre las Escrituras, sus permanentes oraciones, sus ayunos y su extrema obediencia para cumplir la voluntad de su Padre lo convirtieron en el Hijo de Dios. Después, en la visión de Juan, aparecen los 24 ancianos que simbolizan su trabajo redentor antes y después de su venida. 12 ancianos que representan a quienes murieron con fe, esperando la venida del Mesías, principalmente los integrantes de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y los otros 12 que simbolizan a quienes fueron salvos después de la venida del Mesías y aceptaron la predicación del Evangelio partiendo del llamado de los 12 apóstoles. Juan, que esperaba ver un león debido a las palabras de uno de los ancianos, termina describiendo en su visión un cordero inmolado de pie. El cordero pascual representaba la futura venida del Mesías. Éxodo, capítulo 12, versículos 21 al 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros
salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Los corderos que el pueblo hebreo sacrificó para la Pascua, cuando iban a salir de Egipto, representaban al Mesías venidero, el cordero enviado por Dios, que los iba a liberar espiritualmente del reino de las tinieblas. La sangre de estos corderos se colocaba en el dintel y sobre los postes de las puertas, se cocían al fuego y luego se comían en casa con la familia. En esa ocasión sacrificaron muchos corderos, porque cada familia tenía que tener el suyo propio, cuya sangre se aplicaba en el dintel y los postes de la puerta para que a medianoche, cuando pasara el ángel de la muerte, no entrara en las casas que tuvieran la señal de la sangre, y, de esta manera, el primogénito que estuviera dentro no muriera. Esa era la señal que impedía que el ángel de la muerte, el destructor, entrara. Dios le prohibía entrar en esas casas para salvar al primogénito. Pero en las casas donde no estaba aplicada la sangre, el primogénito moriría. Esa noche hubo gran llanto y lamento en medio del pueblo egipcio, porque en todas las casas de los egipcios murió el primogénito. En ese momento, los participantes en la Pascua no entendían el significado de sacrificar corderos, aplicar su sangre sobre el dintel de las puertas y asarlos para comérselos enteros, porque no comprendían que eran una representación de la futura venida del Mesías para morir en la cruz del Calvario. El propósito era que a través de su sacrificio, el hombre que se arrepintiera de sus pecados pudiera aplicar la sangre derramada sobre el dintel y los postes de la puerta de su alma, por donde el diablo constantemente quiere entrar para provocarle la muerte espiritual, ya que el que no tenga la sangre aplicada para el perdón de los pecados le da acceso a su corazón y queda sentenciado a muerte. Solo el poder de la sangre del Señor Jesús lo libera definitivamente y le cambia el destino eterno. Procedió como león y como cordero. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que se simbolice y considere al Señor Jesús como un león y un cordero es sumamente comprensible, ya que en el Calvario, donde fue sacrificado, procedió como ambas cosas. Actuó con la valentía, firmeza y ferocidad de un león al vencer completamente al reino de las tinieblas en la cruz, despojando a los principados y potestades y anulando el acta de los decretos que había en contra de los hombres y que les era contraria. Así, les dio vida junto con él y les perdonó todos los pecados. Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue maltratado, herido y molido para que por sus llagas seamos curados. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, se mantuvo manso y sumiso ante sus verdugos para no perder la personalidad de su Padre y a través del amor concluir su plan de redención. El Señor Jesús no opuso resistencia cuando lo llevaban a sacrificar, y esa fue la mayor manifestación del poder de Dios en su vida, a pesar de que el diablo hizo todo lo posible
para hacerle perder la personalidad de su Padre Celestial, no lo consiguió. Esa es la manera de tener al enemigo bajo los pies, que por más sufrimientos que el reino de las tinieblas le pueda ocasionar a un creyente, éste permanezca firme en su corazón, manteniendo el amor del Padre Celestial. Eso es cumplir a la perfección toda la ley y los profetas. El triunfo de Jesús se certificó cuando, en el momento de ser crucificado y a punto de morir, colgado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 22, versículos 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba en su vía crucis. El Señor Jesús sabía muy bien todo el sufrimiento que le esperaba en su vía crucis, todo lo que iba a tener que padecer para ser inmolado. Por ese motivo, clamaba a su Padre para que, si fuera posible, pasara de él esa copa, pero ya conocía su voluntad. La Escritura dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, pero de todas formas estaba dispuesto a padecer lo que fuera necesario para complacer a su Padre y dar a la humanidad la posibilidad de escoger el camino de la salvación. En consecuencia, le fue enviado un ángel del cielo para fortalecerlo. El dolor y el sufrimiento que padeció fue sumamente intenso, pero lo soportó porque Dios Padre lo llenó de fuerzas para alcanzar el propósito de ser inmolado y dar su vida por la humanidad para que ésta tuviera la posibilidad de ser liberada a través de su amor. Juan se fijó mucho en su estado y por eso dice que estaba como un cordero inmolado, en referencia a que no debería ser posible que alguien en esa condición pudiera estar de pie. Sin embargo, Jesús murió con las condiciones necesarias para que su Padre Celestial lo resucitara. Su vida en la tierra fue perfecta y gloriosa. Mediante los triunfos que obtuvo sobre el pecado y la muerte, estaba en condiciones de ser resucitado y ponerse en pie, pero ahora para estar eternamente junto al que está sentado en el trono. Entonces, Juan ve en la visión al Cordero de pie, resucitado y vivo, para no morir jamás. Un hecho del pasado que tiene una repercusión eterna. Un cordero como inmolado. La palabra inmolado significa dar la vida o los bienes en provecho u honor de una persona o causa. En el caso del cordero, al que Juan está mirando, se refiere a alguien que dio su vida para ser sacrificado por una causa. Lo sorprendente de la situación es que, aunque parecía inmolado, estaba de pie. Y eso es lo que más le llama la atención, porque fue esa obra que realizó en la tierra la que dio poder y autoridad al Evangelio. Para que Juan viera todas estas cosas y las transmitiera, fue trasladado al cielo, para que las comprendiera en profundidad. El que estaba sentado en el trono, definitivamente, tenía la seguridad de convertirse nuevamente en Padre. Dios va a poder disfrutar nuevamente de su creación a través de los hombres. Todo gracias al Cordero que está de pie como inmolado. Si el creyente medita profundamente en lo que significa el Cordero de pie como inmolado, podrá considerar con mayor claridad el sufrimiento que el Señor Jesús tuvo que soportar. Llegará a la conclusión de que ningún otro ser humano hubiera podido aguantar tantos azotes y dolor. Se habría muerto antes de llegar a la cruz. Sin embargo, el apasionado amor del Señor por su Padre y por su aliento de vida le dieron las fuerzas necesarias para salir totalmente victorioso. Satanás, a través de tanto castigo, burla y humillación, quería evitar que Jesús llegara a la cruz sin antes cuestionar, murmurar y criticar el propósito divino que le fue encomendado. No quería que el sacrificio se consumara sin antes llenar el corazón del Señor Jesús de odio y bronca, y que éste declarara alguna maldición. De todas formas,
donde el reino de las tinieblas esperaba obtener su victoria final y lograr que la esencia del mal permaneciera para siempre, fue donde recibió la destrucción eterna. El que está sentado en el trono puede volver a ser Padre y traer de nuevo la luz plena. En consecuencia, Jesús es su Hijo amado en el que tiene complacencia.